Padre, te damos gracias porque nos das este tiempo, porque hemos podido aprovechar este recurso para aprender algunas cosas acerca de la hermenéutica. Rogamos que nos bendiga, Señor, que podamos aprender a estudiar tu palabra, o por lo menos tener una idea general de lo que hay que hacer. Bendice a la iglesia, Señor, para que ver esto ayude en todos los sentidos. Levanta hombres poderosos en las escrituras. Bendice también a aquellos que no tienen dones al respecto para que entonces valoren la enseñanza, la instrucción, todo el trabajo que se hace detrás de esto. Oren por la iglesia, oren por los pastores, por los hermanos que enseñan. Padre, bendícenos esta noche en las maneras como tengas a bien. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a tener una pequeña introducción. Hermano, puede poner ya la presentación. Quiero recordarles inicialmente que la idea de este estudio no es ser exhaustivo en todo lo que se podría decir de la hermenéutica, sino que el plan es aportarles aquellas cosas que yo mismo he visto durante años, que son claves a aprender y sin las cuales uno se siente bloqueado al estudiar la escritura. Entonces hay que decir que en cada una de esas cajas de herramientas que les he ido presentando, hay muchas herramientas más que yo no he mencionado, pero les he dado una bibliografía precisamente para que a través de la lectura de esos libros vean, entiendan y usen en su momento todas las reglas. Por ejemplo, les he dado el libro de Berkhoff porque él tiene 3 capítulos claves ahí con los nombres: interpretación gramática, interpretación histórica e interpretación teológica. Así que deben leer para ver todas las reglas que tienen que analizar al interpretar la Biblia. Y la idea es que lo vayamos haciendo paso a paso. Por ejemplo, que las reglas que les he dado yo en este curso las vayan asimilando y luego en la lectura vayan asimilando otras. Es decir, que la idea de este curso es ir como poco a poco, paso a paso, implementando en nuestra mente estas reglas para usarlas bien. Eh, Hoy voy a dar la segunda parte de gramática. La segunda parte, gramática, herramientas gramáticas, parte 2, para agregarles unas más a las que les di en la primera clase. En la primera quise centrarme casi que exclusivamente en 2 reglas para el estudio gramatical. Una, el significado de las palabras. Dos, su categoría gramatical, es decir, si era un verbo, un artículo, un adjetivo, etcétera. Esas 2 reglas tienen el propósito de ver las palabras de las escrituras por separado. Ahora vamos a ver las palabras en la oración o en la frase en que se encuentran o la relación que tienen las palabras entre sí. Entonces, para eso, quiero darles 2 reglas hoy, otras 2 más desde el punto de vista gramático. Y voy a empezar con una muy sencilla y luego me detendré en una que seguramente a algunos les parezca más difícil. Así que, bueno, la primera regla que quiero mostrarles hoy es que hay que tener en cuenta las figuras de pensamiento. Es una regla muy clave cuando vamos a estudiar la escritura desde su punto de vista gramático, desde lo que leemos simplemente.
Las figuras de pensamiento, las figuras del lenguaje también se le puede decir, se le puede llamar de esa manera, figuras del lenguaje. En este orden de ideas, como lo ven aquí, tenemos figuras simples y figuras compuestas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que hay que analizar en esta parte gramatical es si el uso que se le está dando a las palabras ahora en su conjunto es figurado o es literal. Ese es el punto. Porque, por ejemplo, tenemos géneros literarios que pueden apuntar a algunos de estos dos extremos. Es decir, tenemos géneros en la Biblia literarios que pueden darnos la idea de algo figurado o de algo literal. Por ejemplo, libros como Hechos es un libro narrativo, es un libro histórico, así que en general se debe entender literalmente. No tendría, no es un género figurado, pero libros como los Salmos, los Proverbios, Cantares, etcétera, son figurados. Así que deben entenderse e interpretarse de esa forma, teniendo en cuenta que son figurados. También ocurre que puedo estar estudiando un libro que normalmente debe entenderse de manera literal, como las epístolas, y que en algún momento de mi lectura me dé cuenta que hay una parte con un lenguaje figurado. Por ejemplo, puedo estar estudiando una epístola y de un momento a otro encontrar un canto, encontrar una alegoría, encontrar una metáfora. Entonces, en general, el libro se entiende literal, pero esa parte hay que entenderla como algo figurado. Entonces, noten que ahí ya no estaríamos hablando de las palabras individualmente, sino que ya estaríamos viendo o tratando de entender qué papel juegan juntas en todo el texto que yo esté estudiando. Ahí ya es diferente. Entonces, mi deber es determinar cuándo tengo frente a mí este lenguaje figurado. Tengo que determinar también cuál es. Y por eso entonces tengo que estudiar las secciones hermenéuticas donde se me enseñan las figuras. Como lo tienen ahí, entendemos que hay figuras simples y compuestas. Voy a darle solamente un ejemplo de ellas. Una figura simple, por ejemplo, como A, es el símil, ¿sí? El símil. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación formal. Formal, es decir, la idea es que se expresa la comparación en el texto, como lo tenemos aquí. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Noten, ahí está esa parte figurada. Y de manera formal se hace la comparación. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es la comparación? Que el alma mía se compara con el siervo y se compara con un siervo sediento. Esto es un símil, esto es un lenguaje figurado. Noten, cuando estudiamos el pasaje, entonces vamos a tomar todas las palabritas por separado. ¿Qué es la palabra como? ¿Qué es la palabra él? ¿Qué es la palabra siervo? ¿Qué es la palabra bramar? ¿Cierto? Vamos a mirar su significado, vamos a mirar cuál es su categoría gramatical, vamos a ver cuál es el artículo, cuáles son sustantivos, etcétera. Pero aquí ya la estamos viendo en su relación con las otras y aquí tenemos entonces una figura del lenguaje, una comparación formal. Este entonces es un símil,
una figura simple. Hay otra figura de comparación que se usa mucho en la escritura. La siguiente es la metáfora. La metáfora también es una comparación, pero la diferencia con el símil es que la comparación no se explica. Y mírenlo aquí, cachorro de león, Judá. Ahí tenemos entonces una metáfora. Noten, no dice, no dice, Judá es como un cachorro de león. Y si lo dijera así, sería un símil, sino que lo compara, pero no lo explica. Cachorro de león, Judá. Entonces, esto es una metáfora. Otra vez, una figura del lenguaje y una figura simple, una comparación simple. Así vamos a encontrar muchas figuras del lenguaje en la escritura y hasta con nombres raros que nosotros tal vez no hemos oído. Por ejemplo, un pleonasmo, que es una redundancia, una hipérbole, que es una exageración. Toda esta parte es técnica. Entonces, por eso debemos estudiar el libro de textos, los libros de textos que fueron recomendados para poco a poco ir metiéndonos en la cabeza qué es un símil, qué es una metáfora, qué es un pleonasmo, qué es una metonimia o cualquiera de las figuras simples. También tenemos figuras compuestas en las escrituras, como su nombre lo indica, entonces son como más elaboradas, tienen más cosas aquí. Entonces, por ejemplo, allí en las figuras compuestas tenemos, por ejemplo, una parábola. Note, es una figura compuesta porque entonces no es una mera comparación, sino es algo grande. Tenemos todo un relato, tenemos toda una historia, pero es una figura también. La parábola puede ocupar muchos versos. No puede leer una parábola que no es así tan rápido como una metáfora. Cachorro de león, Judá. No, sino que está más elaborada. Entonces ahí tenemos parábolas, alegorías. La alegoría, por ejemplo, es una sucesión de metáforas. Entonces, una metáfora, es una comparación o una figura del lenguaje simple. Pero cuando yo meto varias metáforas y se me vuelve entonces ahora una alegoría, es compuesta, ¿lo notan? Una figura compuesta de cuatro, de tres, de dos metáforas y se me convirtió entonces en alegoría. Tenemos entonces que aprender, ir a los textos que hemos mencionado, aprender a identificarlos y sobre todo tener en cuenta que su interpretación varía, porque a estas figuras se les da un tratamiento mayor porque debe buscarse el significado de la palabra, igual que ya lo dijimos. Hay que definir cuál es la categoría gramatical, lo cual ya dijimos, pero ahora también hay que definir cuál es la figura y luego, precisamente, eh, qué es lo que quiere hacer esa figura, una comparación, una alegoría, una parábola, qué es lo que quiere hacer. Entonces, cuando estamos analizando ya las figuras, estamos respondiendo a la pregunta de cómo se relacionan las palabras en la oración. En este caso, figurada o literalmente. Dependiendo de la clasificación, entonces hay más o menos reglas que deben aplicarse al pasaje. ¿Cómo se relacionan las palabras en mi pasaje? ¿Figurada o literalmente? Dependiendo la respuesta, entonces, pues seguimos avanzando en esta parte gramatical en responder la pregunta
¿qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Así que esta regla me va a ayudar a responder eso, porque entonces no solamente tengo las palabras aisladas, como cuando tomo el diccionario, sino que ahora las tomo juntas y digo, ah, bueno, lo que esto quiere decir es tal cosa, lo que me está diciendo es tal cosa, cuando analizo si es figurado o es literal lo que tengo ahí. Así que ahí, bueno, ahí es sencillo, en el sentido de que simplemente tenemos que aprendernos qué es una metáfora y cuando la encontremos, clasificarlas y darnos cuenta que hay que entender, por ejemplo, en ese caso, que me está comparando cosas. Entonces hay que estudiar la comparación. ¿Por qué un siervo, por ejemplo, en el símil, por qué se compara el salmista con un siervo? ¿Y dónde está el entendimiento de eso? ¿En qué me aporta a mí? Entonces me aporta en el sentido de darme cuenta que cuando un siervo está sediento, busca las aguas. Así que cuando nosotros estemos, si estamos o cuando estamos sedientos de Dios, las buscamos, buscamos a Dios también con mucho ánimo. Y ahí entiendo entonces qué es lo que me está diciendo esas palabras juntas. Segundo, la segunda regla que quiero compartirles hoy, y de pronto un poco más complicado, sí, donde quiero quedarme más tiempo. La segunda regla es que tengo que analizar el orden de las palabras, ¿sí? El orden de las palabras. Este es un tema importante porque el orden en el que se escriben en su idioma original nos enseña muchas cosas. Aquí estamos hablando entonces de la gramática propia de cada idioma. Miren, debemos distinguir, ojo con esto, debemos distinguir entre lo que tienen ahí, categoría gramatical de una palabra. Note que el curso de gramática española que les di en PDF explica eso. La categoría gramatical de la palabra es lo que tenemos aquí, lo que tengo yo aquí a mi lado izquierdo. Si la palabra es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, un pronombre, etcétera. ¿Qué es? ¿Qué es la palabra que tengo ahí? Cuando yo miro esa parte, estoy mirando las palabras sueltas, individuales. Pero como hoy estamos aprendiendo a ver las palabras juntas, entonces esta otra columna que tenemos aquí, la de la derecha, es la clave. Ahora vamos a ver si esa palabra es un sujeto, un predicado, un complemento directo, un complemento indirecto o un modificador. Es decir, ahora la regla aquí, cuando estamos hablando del orden de las palabras en la oración, lo que estoy pensando es cuál es la función que ocupa esa palabra en mi oración. Entonces, además de pensar en que sea un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, etcétera. Además de eso, ahora tengo que pensar si cuando se relaciona con otras es un sujeto, es un predicado, es un complemento indirecto, directo o un modificador. El orden de las palabras, como aparece en su idioma, me ayuda a entender esta relación que hay entre ellas. Entonces, por ejemplo, el idioma hebreo. El hebreo, en su gramática, cada idioma puede tener su propia gramática, y así es. El hebreo, entonces, es un idioma que tiene el orden de las palabras así. Primero, predicado,
después sujeto y después sus complementos. Ese es el orden en hebreo. Ahora, eso es lo básico que tienen las oraciones, ¿no? Una oración como básico tiene sujeto, predicado y complementos. Eso compone una oración. Entonces, en hebreo se escribe primero el predicado, después se escribe el sujeto y después se escriben los complementos. A diferencia del español, el español no se escribe así. Un ejemplo claro que quedó también de esa forma escrito en español es Génesis 1:1. Si ustedes lo notan, ahí tenemos exactamente lo que les estoy diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así no se escribe en español. Esto es bien interesante. Nosotros estamos tan acostumbrados a este verso que lo oímos bien, pero así no se escribe en español. Miren, empieza con el predicado. En el principio creó. Luego sigue el sujeto, Dios. Y como complemento de esa oración tenemos, ¿qué fue lo que creó? Los cielos y la tierra. Nosotros en español diríamos, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Ese sería el orden. Primero el sujeto, primero el sujeto. Entonces tenemos un orden diferente. Pero miren, esto nos ayuda a entender cómo se relacionan las palabras, lo cual a su vez nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere decir el pasaje. Si este orden cambia en hebreo, es para dar énfasis a algo. Es decir, en hebreo tendríamos que siempre predicado, sujeto, complemento. Predicado, sujeto, complemento. Si algún día en hebreo encontramos sujeto, predicado, complemento, ojo, porque eso se está haciendo para dar énfasis a algo. ¿Sí? Ahora, un comentario de paso, no tiene que ver con la clase, pero miren, la Reina Valera se ha caracterizado precisamente por ser una buena traducción y noten que aquí conservó hasta el orden en hebreo, siendo que al pasarlo al español debía cambiar, no lo cambiaron. Así que bien interesante. Bueno, eso en cuanto al hebreo. En cuanto al griego, que es como tenemos escrito el Nuevo Testamento. El orden en griego es sujeto, predicado y complementos. ¿Mm? Se parece, hasta ahí se parece al español. El español es sujeto, predicado y complementos. Pero en el caso del griego es flexible a esto. O sea, que uno diría no, que no siempre encontramos este orden, sujeto, predicado y complementos. Es flexible, a diferencia del español, por sus prefijos y sufijos y cambia su posición también para poner énfasis en lo que va primero. Es decir, que el orden es sujeto primero, pero si no vemos el sujeto primero, eso nos llama la atención en el sentido de que lo que se puso primero es a lo que más hay que ponerle atención. En griego, el énfasis está ahí. Lo que se puso primero es a lo que hay que prestarle más atención. Entonces, por ejemplo, segunda Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. ¿Sí? Así dice primera Timoteo 2:11. Como está traducido al español, no vemos ningún cambio, ¿no? Al traducirlo al español, los traductores pusieron sujeto, predicado y luego lo que siga, ¿sí? O sea que leemos, segunda Timoteo 2:11 y no notamos ninguna diferencia, pero recuerden que esto se escribió en griego. Entonces, en griego, esta expresión se lee así, fiel es esta palabra, como lo tengo aquí en amarillo.
En griego dice, fiel es esta palabra. Predicado, fiel es sujeto, esta palabra. Está al revés, cambió el orden. Y como acabo de decirle, si el orden cambia, es para dar énfasis. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este pasaje al cambiar el orden? Está haciendo énfasis a la fidelidad. Este pasaje nos está diciendo aquí que lo importante es la palabra fiel, o que ojo a la fidelidad de la palabra. Fiel es esta palabra, fiel. Fiel es lo que el Señor quiere poner en nuestra mente, que lo que va a decir es fiel. Ese es el énfasis que quiere hacer cuando cambia el orden. Entonces, el orden de las palabras en cada idioma nos ayuda a saber no solo cuál es el sujeto y predicado, ¿cierto? Y a identificar su función, sino que también nos ayuda a ver dónde está el énfasis de la oración. Entonces, es una ayuda enorme la que estamos viendo hoy. No solamente ver las palabras individualmente, sino cómo se relacionan unas con otras en mi texto según su orden. Un tema supremamente importante. Ahora bien, una ayuda importante aquí, hermanos, cuando estamos haciendo exégesis, cuando estamos estudiando el pasaje o cuando estamos aplicando las reglas hermenéuticas, una ayuda importante aquí son los diagramas de oración. Diagramar o dibujar esto que les estaba mostrando ahí, por ejemplo, en Segunda Timoteo. Dibujarlo. Entonces, un diagrama de oración es una visualización sintáctica del texto. Es decir, que vamos a hacer un diagrama, un dibujo, donde se pueda ver claro el orden de las palabras gramaticalmente en su función en el texto. Bueno, en principio puede parecer muy difícil esto, pero realmente es una ayuda enorme cuando vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Voy a compartir pantalla. Si quieren, abran Romanos 1:1 allá en su casa. Abran, abran ese pasaje en su casa y rápidamente, pues, en la medida que puedan, busque cuál es el sujeto, cuál es el predicado y los complementos. ¿Cuáles son sus complementos? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Y cuáles son sus complementos? Búsquelo ahí en su casa mientras yo alisto aquí mi presentación. Bien, tenemos Romanos 1:1 que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a buscar sujeto, predicado y complementos. ¿Cuál es el sujeto, predicado y complementos? Entonces, el asunto es este. El sujeto es Pablo, ¿sí? Como lo notan acá. El sujeto es Pablo. Aquí lo tenemos. Predicado no hay en este pasaje, en este verso. Todavía no alcanzamos a llegar allá. No hay predicado. Si usted había puesto, este es el predicado, no.
no hay predicado. Y tenemos aquí entonces unos complementos. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estos son complementos del sujeto. Eso es lo que tenemos acá. ¿Mm? No tenemos complementos, por ejemplo, del predicado, no tenemos el complemento directo, porque tampoco sabemos cuál fue la acción. No tenemos un complemento indirecto, porque tampoco vemos quién se beneficia de la acción, porque ni siquiera sabemos cuál es la acción. Entonces, lo que tenemos en el resto del pasaje son unas aclaraciones acerca del sujeto. Tenemos modificadores o complementos del sujeto. Nos está diciendo entonces que el sujeto es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Así que eso es todo lo que tenemos en el verso 1, sujeto y modificadores del sujeto. Bien, entonces, noten algo importante. La palabra Pablo y la palabra siervo son dos palabras que están seguidas en nuestra lectura, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo. La categoría gramatical de Pablo es que es un sustantivo. La categoría gramatical de siervo es que es un sustantivo. O sea, tenemos dos sustantivos seguidos, Pablo y siervo. Cuando hacemos el estudio de su significado y de su categoría gramatical por separado, vemos que ambos son sustantivos. Pero en este momento, y lo que les estoy enseñando hoy, es que tenemos que mirar cuál es su función dentro de la oración. Normalmente un sustantivo puede ser el sujeto. En este caso, ¿cuál es el sujeto? ¿Siervo o Pablo? Porque ambos son sustantivos. Bueno, el sujeto es Pablo, claramente, porque siervo está más bien describiendo a Pablo. Está más bien, entre comillas, modificando, o más bien es un complemento de Pablo. Entonces, note cómo este estudio nos hace acercar mucho más al entendimiento de lo que dice el pasaje. Aunque ambas palabras son sustantivos, en la oración, la posición que ocupa Pablo es la de sujeto y la posición que ocupa la palabra siervo es de complemento. Esto es un tema muy clave. Es un estudio científico porque esto precisamente es como es. De tal manera que cuando hacemos un estudio serio de esto, llegamos a la conclusión correcta de qué es lo que dice o quiere decir el pasaje. ¿Cómo se relacionan las palabras en mi texto? Es la enseñanza de hoy. En la parte anterior dijimos figuradamente o literalmente. Ahora estamos viendo cómo se relacionan las palabras. Entonces, dentro de la oración, primero hemos dicho el orden nos ayuda a entender cómo se relacionan, pero ahora también nos estamos dando cuenta que además de una categoría gramatical, existe también una función gramatical. Función gramatical. ¿Cuál es la función del sustantivo Pablo? ¿Cuál es la función del sustantivo siervo? Pablo es el sujeto en mi oración y por lo tanto siervo es un complemento de este sujeto. Piénsenlo así. Si tomáramos solo esto, siervo de Jesucristo, si esa fuera mi frase, si eso es todo lo que yo tengo,
Entonces, siervo sería el sujeto y de Jesucristo sería un modificador de siervo. Pero, como nuestro pasaje dice, es Pablo, siervo de Jesucristo, en ese caso, Pablo es el sujeto y siervo de Jesucristo es un complemento. Siervo, siendo un sustantivo igual que Pablo, tomó otra posición en mi texto, tomó una posición subordinada a la palabra Pablo y por eso es que lo he dibujado debajo de Pablo. Hago un dibujo para que me ayude a entender el pasaje. Lo pongo debajo de Pablo porque este sustantivo está subordinado a este en mi oración. Entonces, aunque ambas palabras son sustantivos, noten que sustantivo y sujeto no son lo mismo. Sustantivo es una categoría gramatical que me hace pensar en un nombre, un lugar, una cosa, un animal, etcétera. Pero sujeto, sujeto es una función gramatical dentro de una oración. Y la función gramatical es de quién se está hablando. Esto me ayuda a entender entonces cómo se relacionan las palabras entre sí para darme una mejor idea de qué es lo que tengo frente a mí. Y aquí está el dibujo. El verso 1 me está hablando solo de Pablo, me está hablando solo del sujeto, me está diciendo que el sujeto es Pablo y luego me está diciendo que el sujeto es siervo de Jesucristo, el sujeto es llamado a ser apóstol y el sujeto es apartado para el evangelio de Dios. Bueno, ahora, si queremos encontrar el predicado y los complementos de esta oración, de este texto, noten que tenemos que saltar hasta el verso 7. El verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que saltar hasta allá? Bueno, tenemos que saltar hasta allá, y mírenlo ahí en su Biblia, porque los versos 2 al 6 hacen lo que se conoce como un paréntesis. Un paréntesis donde Pablo se pone a hablar del Evangelio. Miren, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso es lo último que dice, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, ¿lo notan? El verso 2 al 6 es un paréntesis que nos está explicando a una idea que él no quiso dejar en el aire. Pablo no quiso dejar en el aire una explicación buena del Evangelio, del Señor, de la obra de Cristo, etcétera. Pero evidentemente hace el paréntesis y tiene que volver a lo que estaba diciendo. Y es aquí, cuando dice, a todos los que estáis en Roma. Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto es graficar esto también, ¿sí?
Vamos a graficarlo, a seguirlo dibujando. Vamos a dibujar el resto de este pasaje. Bien, lo tenemos acá. Noten, lo mismo que teníamos ahorita, pero más grande, más completo, porque ahora estamos incluyendo el verso 7. Entonces, el sujeto, según el verso 1, es Pablo. El predicado, note que, por ejemplo, acá, la expresión NP, la expresión NP significa núcleo del predicado. Cuando decimos núcleo del predicado, normalmente nos estamos refiriendo al verbo. ¿Sí? Bueno, resulta que no encontramos el verbo. No encontramos el núcleo del predicado. No encontramos explícitamente la acción que realiza Pablo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es leer todo el contexto, entender todo el contexto, y eso nos va a hacer entender que el verbo está implícito. Ojo, no inventado, no inventado, implícito. Por ejemplo, piense, ¿qué verbo deberíamos poner ahí? Si quiere, anótelo ahí en su cuaderno. ¿Qué verbo deberíamos poner ahí? No es inventado, es implícito. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? O, ¿cuál es la acción que realiza? Y el asunto es este. Esta es una epístola. Esta es una carta. Así que lo que Pablo está haciendo es escribir. Ahí está. Escribir. Lo que el apóstol Pablo hace es escribir. Entonces, Pablo escribe. Sujeto, Pablo. ¿Cuál es la acción que realiza? O el núcleo del predicado, escribe. Ahora sí, vamos avanzando en el entendimiento de toda nuestra oración. Sujeto Pablo, ¿qué hace Pablo? Escribe, ¿cierto? Escribe la epístola, la carta, pero por lo menos en nuestra oración, temporalmente, tenemos complemento directo, ¿qué es lo que escribe? Gracia y paz. Entonces aquí tenemos la oración completa y esta es la parte central de nuestra oración, de nuestro texto. Pablo escribe gracia y paz. Ese es el centro de nuestro pasaje. Esto lo entendemos precisamente respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el complemento directo? Y aquí lo estamos dibujando para verlo de una forma más clara. Sujeto Pablo, predicado, escribe, complemento directo, gracia y paz. Ahora tenemos un complemento indirecto, es decir, sobre quien se beneficia de la acción. Dice, a vosotros, a vosotros. Complemento indirecto. Y también aquí tenemos unos modificadores del predicado. Él escribe de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Este es un mensaje. Este mensaje de gracia y paz es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que estas expresiones que encontramos en el pasaje las colocamos relacionadas con el predicado. Ahora, con el complemento indirecto hay más que decir. Escribe a vosotros, pero el pasaje nos dice quiénes son esos vosotros.
todos los que estáis en Roma. Bueno, claro que ahí hay que ser sensatos, ¿no? No es a todos los que estaban en Roma, sino a todos los creyentes que estaban en Roma, y entonces lo va especificando. Amados de Dios, llamados a ser santos. Miren cómo de esta manera podemos dibujar nuestra oración entendiendo cuál es la parte principal y cuáles son los complementos, tanto de una parte como de otra. Esto se podría graficar mucho mejor si traemos todo esto para allí. Bueno, no, esto es más difícil llevarlo así, me va a tocar hacerlo pequeño para poderlo traer. Bueno, así debería ser entonces nuestro gráfico, lo que nos permite entender qué se dice del sujeto, qué se dice del predicado, qué se dice del complemento indirecto, y entonces esto me da un entendimiento enorme de lo que está diciendo el pasaje, de lo que quiere decir el pasaje. Entonces, hemos dibujado todas las palabras aquí, sus funciones. El tema central es que Pablo le escribe a la iglesia ciertas cosas, ¿cierto? Pablo le escribe a la iglesia, es el tema central. Ahora, un plus con relación a por qué esto es importante, graficar esto es importante, que no solamente me está dando la relación de las palabras, sino que me está dando bosquejos exegéticos. Por ejemplo, miren aquí, por este borde, tengo un bosquejo acerca de quién es Pablo. Aquí tengo un bosquejo acerca del predicado, en esta parte. Aquí tengo un bosquejo acerca de los que reciben la carta. Entonces, por ejemplo, si queremos enseñar quién es Pablo, miren que aquí tendría una enseñanza de 3 puntos. Pablo, punto 1, siervo de Jesucristo. Punto 2, llamado a ser apóstol. Punto 3, apartado para el evangelio. Si quisiera enseñar qué es la iglesia o cómo se identifica la iglesia, tengo también 3 puntos, ¿cierto? Todos los que estáis en Roma, es decir, me apunta a una localidad, que son amados de Dios y que son llamados a ser santos. Entonces noten que esto me empieza a dar bosquejos exegéticos que en algún momento yo puedo enseñar. Pero miren, también al verlo de esta manera, me doy cuenta cuál es el tema central y cuáles son los temas secundarios o subordinados. Porque aquí se comete o se puede cometer un error. Algunos, por ejemplo, pueden enseñar este tema dándole más énfasis y dejando de lado el tema principal, cayendo muchas veces en errores o desviando la enseñanza central del pasaje. Le pueden cambiar la función gramatical a las palabras y cometiendo entonces ahí un error enorme, porque realmente este es el punto central. Pablo escribe a la iglesia. Ese es el tema central. Y entonces esto me ayuda a no desviarme del tema central. Así, entonces, puedo tener ya un material para hacer también, entonces, bosquejos homiléticos, que eso es otro tema.
esa es otra materia. Realmente un bosquejo homilético ya es cuando voy a hacer un sermón. Entonces, si estoy entendiendo que esta es la parte central y que estas partes, esta y esta, son subordinadas, yo puedo hacer un bosquejo homilético, o primeramente exegético, así. Póngale cuidado cómo quedaría un bosquejo que abarque todo esto que tengo acá. Sería algo como Pablo, que tiene tales características, le escribe a la iglesia. Punto uno. Punto dos. Pablo escribe a una iglesia que es identificada de esta manera. Y Pablo le escribe a la iglesia de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Punto 3. ¿Lo notan? Ahí tenemos un bosquejo exegético del cual me sale también ya una enseñanza que abarca todo. Bien, amados hermanos, ese es el tema de esta noche. Vamos a parar allí.